Ok, vamos a empezar. ¿Cómo quedaría tu frase? ¿Cómo quedó tu frase, más bien, Edgar? Oui. ¿Tú te has réveillé? Ah, a ti te tocaba... Ah, sí, 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 perdón. ¿Tú, cuál? ¿Tú te has réveillé? ¿Así? Em, ¿Tú te... Oui, Ok, muy sería bueno. bien. Ujú. Ay, muy bien. Vamos a ver, vamos a escribir la siguiente. Leslie, ¿cómo quedó tu frase? Eh, y sea confía, Coafé. Juanfe. ¿Así? La otra ¿no? También. ¿Mandé? ¿Así no entonces? Sí, así dije. Ah, ok, muy bien. Ah, Romany, ¿cómo quedó tu frase? Oui, nous nous brossons les dents. ¿Así? Oui, Ok. Y finalmente... Ah, no, finalmente no. Ah, no, sí. ¿Vanessa? Ay, no escuché. No sé si puedes escribirla. Se escucha muy, muy cortado. No sé si puedes escribirla, por favor. Ok, mientras esperamos, Jimena, tu frase. elles se sont promenées. En- ¿Así? Oui. Ok, muy bien. A ver, esperamos la frase de Vanessa. Vanessa, ¿podrías escribirnos tu frase por el chat? Bueno, vamos a empezar a corregir, ¿de acuerdo? A ver, vamos a empezar a corregir. ¿Qué piensan de la frase de Edgar? ¿Está correcta? Leslie, ¿qué piensas de la frase de Edgar? ¿Está bien o está mal? Mm, no se le aumenta una E al final del verbo, la verdad. ¿Por qué se le aumentaría una E? Ah, no, creo que ese es para las mujeres, ¿no? Ajá, eso es para las mujeres. Entonces yo estoy mal. Ah, no, no. Sí está bien. Creo que sí está bien. Yo creo Ok. que del verbo et no sería tú te es. Ahora voy a copiar desde acá, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la pizarra para que sea mejor, ¿va? Ahí está. Entonces, esas son sus frases, ¿de acá? ¿Cómo les digo? Todas tienen errores, ¿de acuerdo? Todas tienen errores. Ahora vamos a ver cuáles o por qué están mal. Ya ahí Edgar decía algo que podría ser, que podría ser cierto. ¿Qué has dicho, Edgar? Que para la conjugación del verbo et sería tú te es. O sea, ese, ¿no? Ajá. Tú te es réveillé. Ah, ¿así? Con doble L, ¿no? ¿Con doble E? Doble L. Ah, sí, perdón. Es que tú ¿Así? oui, tú Ok, te- ya va mejorando, ya va mejorando. Ah, después, ¿quién seguía? Leslie, ¿cómo mejorarías tú tu frase? O ya tú así la dejas. Vean el ejemplo de la frase que yo hice, ¿de acuerdo? Vean el ejemplo de la frase que yo hice. Entonces, con base en eso, Leslie, ¿tú así dejas tu frase? No.
sería irse uy, Coifé. café. Recuerda, una O y una I, ¿cómo suenan? Ah, Gua. gua- Gua. Muy bien. Por eso es coifé. ¿De acuerdo? gato. A ver. Romani, ¿tú cambias algo de tu frase? ¿O así la dejas? ¿No? Am, ay, profe. Así la voy a dejar para no equivocarme más. Ok, está bien, ok. Vanessa, ¿tú cambiarías algo o así la dejas? Sí, ¿sí me escucha? Sí, ¿Sí me escucha? sí, ya te escucho Sí, mejor. ok. Creo que es el verbo être en vez de la voir. Entonces sería como vous êtes. Y viéndolo de si fuera la R, le agregaría una S al final, creo. Ok, está bien, perfecto. Muy bien. ¿Y tú, Jimena? ¿Así la dejas o la cambias? Ay, no sé. Creo que le quito la S en Pajomene Le quitas la al S. final. Ok, muy bien. Estabas más cerca antes. Ya de hecho te faltaba algo muy chiquito. Mira, él. ¿Quiénes son él? Ellas. Ellas. Entonces, cuando es femenino, ¿qué hago? Le agrego una E, ¿no? ¿Es femenino? Sí. Sí. Ahora, cuando es Le plural, falta una E. exacto. Sí. Le tienes que agregar una E y una S. ¿Por qué? Porque es femenino y porque es singular. ¿De acuerdo? Entonces tu frase ya sí quedaría correcta. El se sont De acuerdo. promener. ¿Y cuál sería la traducción? El se sont promener. Ellas pasearon. Ellas pasearon, très bien. O se pasearon, pueden ser las dos. Después, la frase de Vanessa también está bien. Vous êtes habillé. Nada más que en este caso la S puede ser optativa, ¿de acuerdo? No es como en este caso son obligatorias. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ellas específicamente. En cambio, vous puede significar tanto usted como ustedes. Y de hecho, hasta la E sería optativa, otra E, porque me puedo estar refiriendo a usted y usted puede ser mujer, o me puede estar incluso refiriendo a ustedes, a un grupo de mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tanto la E como la S son optativas. ¿De acuerdo? Oui. Después, la frase de Romilly está en presente. Está en presente. Nous nous brossons les dents. Eso está en presente. ¿Ahí qué dice? Nous nous brossons les dents. ¿Qué dice ahí? Nosotros nos Nos lavamos. lavamos los dientes. Exacto. Nosotros nos lavamos los dientes, nos cepillamos los dientes. ¿Cómo quedaría en pasado? A ver, ¿alguien sabe? No. Nous, Mm, ah, nous nous sommes, nous mm, nous sommes brossés les dents. Très bien. Nous nous sommes brossés les dents. Si se dan cuenta, en esta también la L queda optativa porque puede ser tanto nosotros como nosotras. Por eso, si estuviese hablando Leslie, Romy, Vanessa y Jimena, ellas estuvieran hablando entre ellas, dirían, nous nous sommes brossés les dents, así, ¿de acuerdo? Bueno, lo escribirían más bien porque al oral no hay ninguna diferencia, ¿de acuerdo? Nous nous sommes brossés les dents. Perfecto. Pero la S no, la S sí es obligatoria, porque nous, ¿qué es? Nosotros o nosotras, ambas plurales, ¿de acuerdo? Entonces, la S es obligatoria. En la tercera, que es la de Leslie, también está casi correcta. Nada más falta una pequeña corrección. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Alguien puede ver cómo que podría arreglarse? yo, puede ser el is, No. la S, la apóstrofe y E. Exacto. La liaison, il s'est coiffé. Perdón, para la liaison, la contracción. Il s'est coiffé. Recuerden, cuando, cuando una palabra empieza, perdón, cuando una palabra termina por vocal y la siguiente empieza por vocal, casi siempre se hace una contracción, ¿de acuerdo? Casi siempre.
Entonces, en este caso no es excepción. Il s'est coiffé. ¿D'accord? ¿Qué significa il s'est coiffé? ¿Qué era su coiffé? Peinarse. Entonces, il s'est coiffé, Se peinó. se Él se peinó. peinó. En este caso es obligatorio o optativo una E o una S. No, a menos que dijera él, pero no. Exacto, no, porque estoy hablando específicamente de il, de él, un singular y un masculino. Très bien. Y bueno, en la de Edgar creo que ya todos se dieron cuenta, ¿no? De cuál es el error. O bueno, ¿qué se le puede mejorar? ¿Oui? Es lo mismo, Hizo, ¿no? Bueno, tu te oui. tu te réveillé. Bueno, y también, ojo, el acento, ¿eh? Tu te réveillé. El acento, ¿sí? Un pasado participio siempre lleva acento. Tu te réveillé. Aquí puede ser una E. Porque, por ejemplo, si yo le estoy hablando a Leslie, a Romy, a Vanessa o a Jimena, yo le tengo que poner la E porque le estoy hablando a ella. Y ella es una mujer o un femenino. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces, Uy. ojo. Esos son los verbos pronominales. ¿De acuerdo? Siempre van con él. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Pas de question? ¿On continue? Ok, on va continuer alors. Ok, entonces acabamos de leer este texto. Nos quedamos en... entonces, il a déménagé et s'est installé à Paris. Il s'est intéressé à la psychologie et a publié des articles dans le journal Le Monde. ¿Qué dice acá? ¿Desde dónde? Se Desde aquí. interesó en la psicología. Ah, ok. Y en Se interesa en psicología y publicó artículos en el periódico Le Monde. Le Monde, très bien. Hay un periódico que se llama Le Monde, ¿de acuerdo? Que literalmente Le Monde, ¿qué significa? el mundo. El mundo. Muy bien. Hay un periódico muy famoso que se llama Le Monde. De hecho, si a ustedes les interesa como aprender más francés o les gustaría practicar su comprensión escrita, van a encontrar artículos un tanto más complejos porque pues son noticias, es un periódico, entonces maneja un vocabulario un poco más formal. Puede resultar un poco complejo, pero a grandes rasgos yo creo que pueden entender y les puede servir mucho. ¿De acuerdo? Entonces, si buscan ahí Le Monde en Google, les va a aparecer, yo creo, el sitio del periódico. Très bien, on continue. Después dice, l'année suivante, il s'est mis à écrire. Il a rencontré son premier succès populaire en 1985 grâce au roman L'Enfant du Sable. Il a reçu 12 ans plus tard le prix Goncourt pour La Nuit Sacrée, suite de L'Enfant du Sable. ¿Qué dice acá? El año siguiente, bueno, no sé, empezó a escribir, encontró, bueno, obtuvo sus primeros, su popularidad o algo así, en ¿Éxitos? 1985, bueno, sus éxitos, gracias. A Roma, ¿qué Roma? A la novela. A la Sí, novela. a la novela L'Enfant du Sable. Recibió 2 años después el premio Goncourt por La Nuit Sacrée. Continuación. Después, continuando después con el L'Enfant du Sable. Bueno, más bien, suite en este caso, continuación como secuela de, como La Nuit Sacrée fue la secuela de L'Enfant du Sable. A ver, ojo, ¿qué significa se mettre à faire quelque chose? Se mettre à faire quelque chose. Por ejemplo, yo puedo decir la frase, ¿qué significa mettre para empezar? ¿Qué significa mettre? ¿Alguien se acuerda? Mettre. Poner. Ser como empezar algo así. Iniciar. Poner es, perdón, mettre es poner, colocar, meter, ¿de acuerdo? Entonces, se mettre à faire quelque chose literalmente significa ponerse a hacer algo. Por ejemplo, la frase,
Je me mets à travailler. ¿Qué significa? Yo me puse a trabajar. Bueno, me pongo a... Esta frase está en presente. Me pongo Ah, a trabajar. Me pongo a trabajar. Entonces, aquí en el párrafo, esa frase ya está en pasado. Il s'est mis à écrire. ¿Qué significa? él se puso a escribir. Très bien. Él se puso a escribir. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, mi es el pasado participio del verbo mettre. ¿De acuerdo? Muy bien. Después. Muy bien. Después creo que ya. Il a reçu. ¿Qué significa il a reçu? Recibió. ¿De acuerdo? Muy bien. Es el verbo, es el pasado participio. ¿De qué verbo? ¿Cómo se llama este verbo? Recevoir. ¿D'accord? Recevoir. ¿Qué significa? Recibir. Il a reçu 2 ans plus tard le prix Goncourt. Él recibió 2 años más tarde, 2 años después, el premio Goncourt. ¿D'accord? ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna palabra? ¿No? Yo sí, el de suite solamente, o bueno, es que no entiendo bien. Puede ser para secuelas, pero también como algo que continúa o nada más como para secuelas. En este caso, tiene muchos significados. En este caso, Suite de l'enfance de Sable significa como eso, la continuación de la novela que se llama El niño de arena o la secuela. La suite también la puedes entender como lo que sigue. Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué es la suite du programme? Por ejemplo, hay un evento y tú te preguntas, ¿qué es la suite du programme? Como, ¿qué es lo que sigue del programa? ¿Qué es lo que sigue del programa? Por ejemplo, dicen a las 8 va a haber una comida, a las 10 va a haber un evento, a las 12 va a haber una, no sé, una conferencia. Entonces, tú puedes preguntar, ¿qué es la suite du programme? Como, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que continúa? Básicamente tiene esa Ah, noción, ¿de acuerdo? sí. Y otra, ¿qué dijo que era SAP? Arena. Sable, oui, arena. L'enfant de sable, como el niño de arena. Merci. De rien. ¿C'est tout bon? ¿Pas de question? Ok, continuamos entonces. Vamos a leer la segunda biografía, ¿de acuerdo? La segunda biografía de esta persona que se llama Andrei Makin, ¿de acuerdo? Andrei Makin. Vamos a empezar por Jimena. ¿Es que tu peux commencer, Jimena, s'il te plaît? Oui, no sé si escucho, profe, porque está lloviendo. Sí, y aquí también, pero sí se escucha. ¿Sí? Ok. ¿Desde dónde le leo? ¿Desde Andrei Makin? Sí, desde acá. Andrei Makin. Andrei Makin est devenu célèbre du jour au lendemain en 1000. Ah, Oui, bien. Lendemain en 1995. Cette année-là, il a reçu 3 prix, les Goncourt, les médecines, Exaco et les Goncourt de Lucien, pour les testaments français. très bien. Ya, merci beaucoup. Vanessa, continue, s'il te plaît. Ah oui. Né en Sibérie en 1957, il a fait ses études à Moscou. Les suivants? Oui. Il a enseigné la philosophie et il a collaboré à des revues littéraires. Il est resté en Russie jusqu'à la fin des années 80. Très bien. Merci, jusqu'à là. Romélie, continue, s'il te plaît. Oui, il est arrivé à Paris en 1987 et s'est mis à écrire en français. Les critiques n'ont
Pas non pas positif été, non pas été. pas été. ¿Cómo se pronuncia la siguiente palabra? Positif. Positif tout de suite. ¿Le sigo? Oui. Y la continué a écrire. Très bien. A écrire. Hasta ahí. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Leslie, s'il te plaît, continue. Oui. Y la Modifier. modifié perdón. Le titre de ce livre et il a changé de nom. Son premier livre, La fille du bureau de l'Union soviétique, est sorti Mhm. 1990 Très bien. aux éditions Aux éditions. aux éditions Robert Laffont. Il est retourné sur le même du froid dans son pays. Très bien. Seulement. D'accord? La prononciation. Très bien. Alors, José María, ¿tú me escuchas? José. Edgar. Oui. Ok. Est-ce que tu as compris le texte? Le tot, plus ou moins. Plus ou moins. Ok. Quel mot tu n'as pas compris? Oh oui. On finit. Il est retourné au monde de fois dans son pays. Sería, él regresó. Regresó solo. Solamente. Regresó solamente dos. Sería 2 veces. Veces, exacto. 2 veces. 2 veces a su país. A su país. Très bien. Ah, ok. Retourne seulement 2 fois dans su país. Muy bien. Él regresó solamente 2 veces en su país. Très bien. Ah, ok. C'est tout. Ok. Tout va bien. Merci. Merci. Les autres, des mots que vous n'avez pas compris? Los demás, palabras que no entendieron? La Oui. parte donde dice devenu sur le père du jour le lendemain se hizo famoso. ¿Qué quiere decir? Ok. Se hizo famoso. Du jour. mañana. Exacto. Du jour au lendemain es una locución. Du jour au lendemain significa de la noche a la mañana. Es decir, de un día para otro. Es decir, en un pequeño lapso de tiempo. ¿D'accord? Du jour au lendemain, de la noche a la mañana. ¿D'accord? Sí, merci. De rien. Ajá. Ojo, devenir. ¿Qué significa el verbo devenir? Devenir. Convertirse. Convertirse, llegar a ser. Como es en inglés como en become, como el become. ¿D'accord? Entonces, como André McKean. Y ojo, ¿qué auxiliar estamos usando acá? Être, muy bien. Utilizamos el verbo être como auxiliar, ¿de acuerdo? Lo voy a escribir aquí. ¿Por qué? Porque es un verbo que, si se dan cuenta, si le quitan el de, ¿qué dice? Si le quitan el de. Venir. Venir.
Y como ya sabemos, venir es un verbo que se conjuga con être. Entonces, todos los verbos que vengan de venir también se van a conjugar con être. ¿D'accord? Oui. Muy bien. Después dice, cette année-là, il a reçu 3 prix. Ese año recibió 3 premios. Nacido en Siberia en 1957. Él estudió en Moscú. Il a enseigné la philologie et a collaboré à des revues littéraires. Él enseñó la filología y colaboró con revistas literarias, ¿d'accord? Il est resté en Russie jusqu'à la fin des années 80. ¿Qué significa? Se fue como a descansar a Rusia hasta Fue a el final Rusia. de sus años 80. Más bien resté es quedarse. No como tanto descansar, sino quedarse. Ah, ok. Entonces sería, él se Se quedó quedó en en Rusia. Rusia Ujú. hasta finales de los años 80. Très bien. Perdón, profe, dijo que review era revista. Sí. ¿Revista, perdón? Ok. Sí, revue, revue. Literalmente es como revista, si se dan cuenta. Porque vue, ¿qué significaba? Vue. Vue. ¿Se acuerdan de esta palabra? ¿No? Apenas la vimos. Es un pasado participio. ¿De qué verbo? Oh, oui. De ver, ¿no? Del verbo ver. El verbo Voir. Entonces, ¿esto qué significa? Vio. Mi pasado participio visto. visto. Listo. Visto. Entonces, si llegara una E, ¿qué es? Vista. Vista. Si llegara una S, Vistas. y si llega el re. Revistas. Oh, my De God. vistas. Ok. Después dice, il a enseigné la filología, ok. Se quedó en Rusia hasta el final de los años 80. Il est arrivé à Paris en 1987 et s'est mis à écrire en français. ¿Qué significa il est arrivé à Paris? ¿Qué significa que? Llegó. Sí, llegó a París. Llegó a París. Llegó a París. 1987. Muy bien. Ojo, todos los verbos que están aquí en rojito, los que estoy poniendo, son los que se conjugan con el verbo être, ¿d'accord? Devenir, rester, arriver. Más tarde me recuerdan de mandarles una lista con los verbos que son con être, ¿d'accord? Porque no hemos visto como tal una lista, simplemente hemos estado viendo así en textos, ¿d'accord? Muy bien, después dice, se puso a escribir en francés, las críticas no fueron positivas. Tout de suite, ¿alguien sabe qué significa tout de suite? Tout de suite. Puede ser como que luego, algo así. Luego, enseguida. La traducción Inmediato. más, ajá, inmediato. La traducción más, más formal es como enseguida. Pero a mí me gusta traducirlo como luego. Como les critiques n'ont pas été positives tout de suite. Como las críticas no fueron positivas luego. Sino que él tuvo que continuar a escribir. De hecho, dice, il a continué a écrire. Continuó escribiendo. ¿De acuerdo? Il a continué a écrire. Continuó escribiendo. Il a modifié le titre de ses livres et il a aussi changé de nom. Él modificó el título de sus libros y también cambió ¿de qué? De nombre. De nombre. Dice su primer libro, La fille d'un héros de la Unión Soviética. ¿Qué significa la fille d'un héros de la Unión Soviética? La fille d'un héros de la Unión Soviética. ¿Qué significa la fille? La fille. A la hija. La hija d'un héros. Hero. ¿Qué es que sabe verbo? Ok. La hija de un héroe de la Unión Soviética. Très bien. La hija de un héroe de la Unión Soviética. Así se llamaba su primer libro. Es sorti en 1910.
Perdón, en 1990, ¿qué significa? Fue publicado en 1990. Très bien, sortir. Entonces, si se dan cuenta, también con sortir utilizamos el verbo être. Muy bien. Y dice en las ediciones de Robert Laffont. Il est retourné seulement 2 fois dans son pays. Él regresó solamente 2 veces a su país. Si se dan cuenta, también con el verbo retourner se utiliza el verbo o el auxiliar être. ¿D'accord? ¿De cuestión? Oui. No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces ya nada más Oui. para terminar es enfatizar esto, ¿de acuerdo? Enfatizar lo que les acabo de decir, que el pasado compuesto normalmente, como les he dicho ya en una clase, casi siempre se va a hacer con el verbo avoir. Con todos los verbos, casi siempre es con el verbo avoir, excepto unos 15 o 16 por ahí. ¿De solamente unos 15 o 16 son con el verbo être. Por eso, esos no los tenemos que aprender de memoria, porque nada más son como 15, 16. ¿De acuerdo? También, Oui. ¿qué otros verbos son con être? Los vimos hoy. ¿Qué otros verbos con qué otros verbos vamos a utilizar el auxiliar être? ¿Con qué? Amene. Ajá, ¿esos verbos cómo se llaman? Pronominales, ¿no? Pronominales, muy bien. Entonces, son esos los que normalmente van con être, más todos los pronominales. Por ejemplo, il s'est installé à Paris, il s'est intéressé à la psychologie, il s'est mis à écrire en français. Todos estos son frases, son verbos, perdón, pronominales, ¿de acuerdo? Es por eso que estamos utilizando el auxiliar être. ¿De acuerdo? Oui, d'accord. Muy bien. Oui. ¿Preguntas de cuestión? No. ¿No? ¿Seguros? Vale. Ok. Pues probablemente esta ya sea la última vez que les voy a dar clases porque, bueno, no sé si será la última vez, realmente yo creo que nos vamos a volver a ver, pero al menos en este curso sí, porque pues ya voy a trabajar en las noches con otro grupo y pues ya les voy a seguir dando el prof Irving, ¿de acuerdo? Oui, d'accord. Profe, Sí, ¿se puede decir al profe Irving si puede subir las 2 clases anteriores? Creo que fue miércoles y jueves. creo que ya subió, ¿no? Y envió como 3 links a YouTube. Bueno, el teléfono lo vi. El segundo creo que, el primero y el segundo creo que son de la clase del sábado, la que repuso. Ajá. Pero la del miércoles, no sé si ya la subió, creo que no. Ok, le voy a decir, vamos a ver. ¿Ok? Oui, merci. De rien. Muy bien, entonces eso sería todo. Si tienen alguna duda, pues me pueden enviar un mensaje y bueno, cualquier cosa nos veremos después. ¿De acuerdo? Pasen, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.